Buckingham Palace ha emitido un comunicado que ha sacudido los cimientos mismos de la monarquía británica. En un movimiento sin precedentes, el príncipe de Gales, William, ha rechazado formalmente la recepción de un informe privado de pruebas de ADN, solicitado bajo los más altos niveles de confidencialidad. Esta negativa no es un simple desacuerdo familiar. Según analistas de la monarquía, constituye el primer paso hacia una crisis constitucional de proporciones históricas. La Casa Real, una institución que sobrevive gracias a la percepción de estabilidad y continuidad, se encuentra ahora en el ojo de un huracán nacido en sus más privados aposentos. Según fuentes cercanas al palacio, la solicitud del informe de ADN seguía un protocolo reservado para las situaciones de máxima gravedad, un mecanismo diseñado en épocas menos escrutadas para zanjar discretamente cuestiones de sucesión. Su mera activación indica que alguien, en el seno de la institución, consideró existía una duda lo suficientemente fundada como para requerir una prueba biológica. El rechazo de William, por tanto, no es un acto de ignorancia, sino una decisión calculada. Las consecuencias son inmediatas y profundas. Al bloquear el proceso, William ha asumido personalmente la carga política de lo que ese informe podría contener. Ha dibujado una línea roja alrededor del núcleo familiar directo, pero al hacerlo, ha dejado al descubierto que existe una amenaza real que requiere tal defensa. La credibilidad de la institución, ya dañada por recientes escándalos, pende ahora de un hilo más fino. Los observadores se preguntan, ¿qué podría ser tan terrible que incluso la evidencia científica debe ser rechazada? La tradición de siglos, que siempre priorizó la continuidad por encima de todo, se enfrenta a un dilema moderno donde la transparencia y el secreto libran una batalla final. Este anuncio explosivo no es el final, sino el detonante. Ha transformado una cuestión privada en una emergencia pública de Estado. Cada silencio que siga, cada aparición pública de los miembros de la familia real, será analizada al milímetro en busca de grietas. William ha ganado tiempo, pero ha firmado una sentencia de escrutinio eterno. La pregunta que ahora reverbera en los pasillos del poder y en los hogares de todo el reino es la que define la esencia de esta crisis. ¿Qué terrible verdad, capaz de desencadenar un cataclismo constitucional, contienen los expedientes del linaje que el futuro rey se niega incluso a mirar? El comunicado del Palacio de Kensington, escueto y cargado de un protocolo gélido, detonó en las redacciones de todo el mundo con la fuerza de un misil. No fue la noticia en sí, sino su forma, la que encendió todas las alarmas. Titulares de letras gigantes se desplegaron en los tickers de las cadenas de televisión. Palacio rechaza prueba de ADN. La crisis de sucesión británica entra en terreno desconocido. Según analistas de la monarquía, el silencio de Copenhague, de Oslo, de Madrid, no era casual. Era el reflejo institucional de un pánico contenido. El precedente que se estaba estableciendo en Londres podía, potencialmente, salpicar y redefinir los criterios de legitimidad dinástica en todo el continente. Los tabloides, con el Daily Mail a la cabeza, diseccionaron el lenguaje palaciego con la precisión de un cirujano forense. Señalaron la ausencia total de referencias a la unidad familiar, a la confianza o al amor que suelen salpicar los comunicados en momentos de tensión privada. En su lugar, encontraron un léxico de Estado, procedimiento, decisión soberana, interés de la estabilidad. Por otro lado, los medios más serios, como The Times y The Telegraph, se centraron en las implicaciones constitucionales. Editorializaron sobre el papel de la corona como símbolo de unidad nacional y se preguntaron, en voz alta, cómo se sostendría ese símbolo sobre los cimientos de una duda biológica activamente silenciada. Este análisis del lenguaje no es un ejercicio retórico, es la clave para entender la estrategia del palacio. Fuentes cercanas a la institución sugieren que cada palabra fue consensuada en una reunión de crisis que incluyó a los secretarios privados más veteranos, asesores legales constitucionales y, por supuesto, al propio príncipe de Gales. El objetivo no era explicar, sino contener. No era apaciguar la curiosidad pública, sino delimitar el perímetro de lo discutible. Al referirse al asunto con la frialdad de un expediente de Estado, buscaban despojarlo de su carga emocional y familiar para elevarlo o hundirlo a la categoría de un afer de seguridad nacional. Un movimiento, según observadores reales, de una audacia temeraria. Porque al hacerlo, la corona admitía tácitamente que el núcleo de la crisis era de una magnitud tal que excedía los límites de lo meramente privado y requería la armadura de la razón de Estado.
Las consecuencias de esta estrategia comunicacional comenzaron a materializarse de inmediato. El primer efecto fue la casi instantánea politización de la crisis. Líderes de la oposición en el Parlamento, aunque cautelosos en un primer momento ante la sacralidad tradicional de la familia real, comenzaron a recibir presiones para solicitar declaraciones. La pregunta ya no era ¿qué pasa en la familia Windsor? La pregunta, ahora, era ¿qué debe hacer el Estado? Y en ese preciso instante, cuando la controversia saltó del ámbito doméstico al constitucional, la maquinaria más antigua y reservada de la monarquía británica entró en acción. El Consejo Privado de Su Majestad, un cuerpo cuyos orígenes se remontan a los tiempos normandos y que tradicionalmente asesora al soberano en asuntos de Estado, se convocó de urgencia. No fue una sesión plenaria, sino una reunión del llamado Comité de los Más Íntimos, formado por un puñado de consejeros permanentes, el Lord Chambelán y, de manera excepcional, el Príncipe de Gales. El tema a tratar, según fuentes cercanas al palacio, era uno solo: la solicitud, cada vez más pública y apremiante, de una prueba de ADN para zanjar el origen biológico de la pequeña Lilibet. Fue entonces cuando William, como futuro rey y como hermano mayor atrapado en la peor pesadilla imaginable, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Fuentes cercanas al palacio sugieren que el príncipe de Gales, tras una larga noche de deliberación con su esposa Catherine y sus asesores más leales, dio instrucciones para que se iniciaran discretamente los trámites para un examen de compatibilidad genética. El objetivo, en ese momento, no era público. Era privado, casi desesperado, obtener una respuesta clara para Harry, para sí mismo y para proteger a la corona de una bomba de relojería. El encargo se realizó a través de canales de seguridad nacional, con un laboratorio forense de máxima confianza utilizado en ocasiones por los servicios de inteligencia y bajo un protocolo de secreto absoluto. Solo 3 personas, además de William, conocían la existencia de la muestra: el Lord Chambelán, el jefe de seguridad real y un médico de la Casa Real cuyo nombre permanece en la sombra. La reacción de los medios, al filtrarse por gotas la noticia de que se había encargado un informe pericial, fue de un frenesí sin precedentes. Los tabloides, liderados por The Sun, hablaron de la prueba definitiva. Los diarios serios, como The Telegraph, se centraron en las profundas implicaciones constitucionales. La BBC, en un tono solemne, especuló sobre si los resultados podrían afectar a la línea de sucesión, aunque los expertos constitucionales rápidamente aclararon que la ley de asentamiento de 1701 no exige un vínculo biológico para los que están fuera de la línea directa inmediata. El foco, sin embargo, no estaba en la ley, sino en el símbolo. La narrativa pública se dividió entre quienes veían la prueba como una invasión grotesca a la privacidad de un bebé y quienes la defendían como un mal necesario para preservar la integridad de una institución milenaria. La filtración del informe pericial, un documento que nunca debió salir de los muros más seguros del Palacio de Kensington, detonó la segunda fase de la crisis. La consecuencia inmediata y más explosiva recayó sobre los hijos del duque y la duquesa de Sussex. Los títulos de príncipe y princesa de Archie y Lilibet se encontraban, de repente, en un terreno legal y constitucional pantanoso. La tormenta mediática que había girado en torno a la legitimidad del examen genético viró bruscamente hacia un debate frío, técnico y cargado de tradición: la sucesión a la corona. La reacción de los medios fue de una precisión quirúrgica. Los tabloides, con su habitual sensacionalismo, titularon con preguntas directas: ¿sigue siendo Archie un príncipe? ¿O el título de Lilibet en juego? Sin embargo, fue la prensa seria la que desenterró los volúmenes de derecho constitucional. The Telegraph y The Times publicaron extensos análisis recordando que, si bien la ley de asentamiento de 1701 y el Letters Patent de 1917 regulan quién porta el tratamiento de Su Alteza Real y el título de príncipe o princesa, la base de todo el edificio sucesorio es, y siempre ha sido, el vínculo de sangre. Un principio no escrito, pero inmutable. La BBC, en un tono mesurado, entrevistó a historiadores que citaban precedentes nebulosos de los Tudor y los Estuardo, donde la duda sobre la paternidad había desencadenado guerras civiles. El mensaje subyacente era claro: la monarquía británica se sustenta en la biología como hecho político fundacional. La narrativa pública dejó atrás la discusión sobre la privacidad para adentrarse en un terreno más árido y peligroso: la validez de un estatus que afecta a la línea de sucesión.
Según analistas de la monarquía, el Palacio de Buckingham se enfrentaba a un dilema de manual de gestión de crisis institucionales. Fuentes cercanas al palacio sugieren que se activó de inmediato el Comité de Crisis, liderado por el Lord Chambelán y asesores legales de la corona. Su primer mandato: contener el daño sin pronunciarse. No hubo comunicado, ni desmentido, ni confirmación. El silencio, en este caso, no era una falta de estrategia, sino la estrategia en sí misma. Un silencio elocuente que, según observadores reales, indicaba que el asunto se estaba tratando a un nivel de gravedad extrema, muy por encima de los conflictos familiares habituales. La institución se blindaba, preparándose para lo que pudiera venir. El núcleo del problema legal, tal y como lo desgranaron constitucionalistas en los estudios de televisión, no radicaba en desheredar a los niños. Archie y Lilibet permanecen en la línea de sucesión por ser descendientes del soberano, sino en la potestad del monarca sobre los títulos y tratamientos. La reacción desde Montecito no se hizo esperar, pero su naturaleza fue, en un primer momento, opaca. Según fuentes cercanas al círculo de los duques de Sussex, el impacto inicial fue de absoluto desconcierto. La estrategia mediática de los últimos años, cuidadosamente orquestada, se había basado en el control narrativo. Entrevistas cronometradas, documentales editados, memorias con filtros selectivos. Ahora, se enfrentaban a una tormenta que no habían generado y cuyo epicentro era un hecho biológico, un territorio donde la narrativa colapsa frente al dato crudo. No había declaración que enmendara un test de ADN. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que las primeras horas tras la filtración del Times se caracterizaron por una frenética actividad legal y de asesoría de crisis, con un teléfono que, según una de esas fuentes, no dejó de sonar ni un minuto. La prioridad inmediata: preparar una respuesta. Pero, ¿qué tipo de respuesta? El silencio estratégico de Buckingham, analizado en la sección anterior, creó un vacío de poder comunicativo que los Sussex, acostumbrados a llenar cualquier silencio con su propia versión, encontraron inicialmente imposible de ocupar. La prensa internacional, sin embargo, no esperó. Mientras los tabloides británicos, siguiendo la línea cautelosa impuesta por el Palacio, se centraban en las implicaciones constitucionales, la maquinaria mediática estadounidense se puso en marcha con un ángulo distinto. Cadenas de televisión y portales digitales comenzaron a emitir reportajes especiales titulados «La crisis del heredero» o «El secreto de Sussex», donde analistas legales especulaban sobre las posibles acciones del duque y la duquesa. El foco, significativamente, se desplazó de la legitimidad de los niños a la posible victimización de sus padres. Surgió un relato paralelo, el de una familia acorralada por una institución despiadada que utilizaba información privada como arma. Esta narrativa, según observadores reales, llevaba el sello distintivo de la estrategia de comunicación de Meghan Markle. Recentrar el debate en la lucha contra el sistema, transformando una crisis de legitimidad dinástica en una de opresión institucional. La preparación de la respuesta de los duques entró en una fase crítica. Fuentes cercanas al palacio sugieren que, a través de canales legales indirectos, se tuvo noticia de que los asesores de los Sussex estaban consultando de manera urgente a bufetes especializados en derecho de familia, privacidad y difamación en ambas orillas del Atlántico. La pregunta que flotaba en todos los despachos era simple en su formulación y monumental en sus consecuencias. ¿Podían los duques demandar a la corona? No a la familia, sino a la institución. Mientras el mundo especulaba sobre demandas y contrademandas, dentro de los muros de palacio se activó un protocolo que no se veía en décadas: el mecanismo de crisis de la monarquía. No era un simple equipo de comunicaciones, sino una maquinaria perfectamente engrasada, heredada de reinados anteriores y adaptada a la era digital. Su primer mandato: contener. Contener la fuga de información, contener la narrativa pública y, sobre todo, contener el daño institucional. La reacción inicial de los medios británicos establecidos, cautelosa y constitucional, fue, según analistas de la monarquía, el resultado directo de este primer y sigiloso movimiento palaciego. Aquí es donde la tensión entre tradición y modernidad se volvió palpable. Por un lado, una facción, arraigada en la vieja guardia, abogaba por el silencio de piedra. La institución no debía rebajarse a responder a rumores, confiando en que su autoridad moral y el paso del tiempo diluirían el escándalo. Por otro, asesores más jóvenes,
conscientes del ritmo voraz del ciclo de noticias del siglo XXI, presionaban por una forma de transparencia controlada. ¿Podía la corona permitirse parecer opaca e insensible en una era que demanda accountability? El debate, feroz y confidencial, giraba en torno a un dilema existencial: cómo proteger el misterio que sustenta la monarquía sin parecer un relicto autoritario. La decisión final, según observadores reales, fue un híbrido estratégico. Se optó por no emitir ningún comunicado oficial sobre los niños o los duques, manteniendo la tradición de la discreción suprema en asuntos familiares privados. En cambio, la maquinaria se enfocó en proyectar normalidad y continuidad institucional. La agenda pública del príncipe de Gales y la princesa de Gales, cargada de compromisos sobre temas medioambientales y de primera infancia, se desarrolló sin alteraciones, transmitiendo una imagen de estabilidad inquebrantable. Cada apretón de manos, cada sonrisa de Catherine, fue un mensaje tácito: la institución sigue funcionando, imperturbable. Pero tras esa fachada de calma, la operación más crítica era de inteligencia y custodia. Se identificó y aisló físicamente todo documento, registro genealógico o certificado que pudiera tener alguna relación con la línea de sucesión directa. No solo los archivos de la Torre de Londres o el registro de la Cámara del Consejo Privado, sino copias digitales, backups en servidores protegidos y hasta notas manuscritas en diarios privados de archiveros reales. Según fuentes cercanas al palacio, esta recopilación no tenía como objetivo la destrucción, sino el control absoluto. Se creó, en esencia, una bóveda dentro de la bóveda. El control absoluto sobre los documentos era una cosa, pero en la era digital, la información, especialmente la que es explosiva, tiene una tendencia peligrosa a encontrar grietas. Y esa grieta se abrió, de la manera más inesperada, a través de lo que los analistas de la monarquía denominan una filtración por goteo. No fue un documento completo, no fue una filtración masiva a un tabloide. Fue algo más sutil, y por tanto, más creíble y más dañino. Detalles clave del informe de ADN comenzaron a circular entre un círculo muy cerrado de periodistas reales de alto nivel y expertos en protocolo. El evento desencadenante, según fuentes cercanas al palacio, fue una reunión rutinaria del Consejo del Sello Privado. En ella, se discutía, en términos estrictamente hipotéticos y procedimentales, el marco legal para ajustes en los registros genealógicos oficiales. El debate era árido, técnico. Pero una mención aparentemente inocua, una referencia a certificados con requisitos de verificación biométrica en casos de sucesión por línea directa, fue la chispa. Para los oídos no entrenados, era jerga burocrática. Para un puñado de asesores legales y genealogistas presentes que no estaban en el núcleo duro del secreto, fue la confirmación tácita de que existía un caso. Y que ese caso involucraba pruebas de ADN. La filtración no llegó al público en forma de titulares escandalosos. Llegó en susurros en los corredores del poder, en off the record entre colegas de confianza, en análisis especializados que comenzaron a surgir en publicaciones nicho, dedicadas al derecho constitucional y la historia real. El rumor se codificó en un lenguaje de élite. Se hablaba de inconsistencias protocolarias, de un precedente sin igual desde la Ley de Establecimiento de 1701, de la necesidad de una verificación científica sin precedentes en la línea de sucesión. La palabra ADN rara vez se pronunciaba, pero flotaba, tóxica e ineludible, sobre cada conversación. La reacción de los medios mainstream fue, inicialmente, de extrema cautela. Los grandes periódicos y cadenas, atados por estrictas leyes de difamación y por relaciones históricas con la casa, no publicaron la historia directamente. En cambio, optaron por una estrategia de espejo, informaron sobre el silencio. El palacio se niega a comentar sobre rumores concernientes a procedimientos genealógicos privados, rezaban las declaraciones oficiales, que por su misma existencia confirmaban que había algo sobre lo que negarse a comentar. Los comentaristas, sin embargo, ya tenían carnaza. En los estudios de televisión, el tono cambió de la especulación salvaje a un análisis frío y preocupado. Lo significativo, señalaba un veterano analista real en una cadena nacional, no es el rumor en sí, sino la reacción institucional. Una pregunta comenzó a formarse con urgencia en los análisis especializados. ¿Por qué el príncipe de Gales, William, habría impulsado una investigación de ADN de consecuencias tan potencialmente catastróficas? La respuesta, según observadores reales,
no yace en un deseo fratricida, sino en el peso abrumador de una institución milenaria sobre los hombros del futuro rey. El evento desencadenante, siguiendo la lógica de la cronología, fue la filtración controlada a medios de nicho. Esta acción, analizada con frialdad, no fue un acto de venganza familiar. Fuentes cercanas al palacio sugieren que fue un movimiento calculado, un bayón de Sai lanzado para medir la temperatura del establishment ante una crisis constitucional sin precedentes. William no es solo el hermano mayor dolido, es el heredero entrenado desde la cuna para priorizar la corona por encima de todo, incluso por encima de los lazos de sangre. Analistas de la monarquía creen que su motivación central es la protección del principio mismo de la sucesión real, un pilar que se sostiene sobre la legitimidad incuestionable y la tradición. La sombra de duda, una vez plantada públicamente sobre el linaje de un miembro tan prominente de la familia, es un virus que corroe los cimientos de la monarquía constitucional. Permitir que esa duda persistiera, que se convirtiera en un murmullo eterno en la historia, habría sido, desde su perspectiva, una negligencia histórica de su deber futuro como soberano. La presión sobre William es de una naturaleza única. Él ha sido testigo directo de cómo los escándalos personales, los de sus propios padres, dañaron la credibilidad de la institución. Ha visto el coste del sensacionalismo y la exposición mediática descontrolada. Un secreto de esta magnitud, oculto pero conocido por muchos en los pasillos del poder, representaba una bomba de relojería bajo el trono que heredará. ¿Cómo podría gobernar con autoridad moral si una parte de la élite británica susurraba sobre una ilegitimidad en la línea familiar más cercana a él? La investigación de ADN, por tanto, no buscaba destruir a su sobrina, de quien, según algunas fuentes, siente una profunda pena protectora, sino desactivar esa bomba de una vez por todas, sin importar el resultado. La cobertura mediática, una vez superada la fase inicial de cautela, comenzó a pivotar hacia este ángulo de análisis institucional. Los editoriales de periódicos serios como The Times o The Telegraph dejaron de lado el morbo para plantear preguntas incómodas sobre el deber constitucional. El príncipe de Gales, escribió un columnista, se encuentra en la encrucijada más difícil desde la abdicación de Eduardo VIII. Debe elegir entre la lealtad fraternal y su juramento tácito a la integridad de la sucesión. El palacio de Buckingham se sumió en un silencio sepulcral aquella mañana. Un silencio que solo es roto por los pasos sobre la gravilla de los coches oficiales y el crujir de las puertas de roble de la sala del consejo. No era una reunión ordinaria del consejo privado de Su Majestad. Era una sesión de emergencia, convocada bajo el artículo más oscuro del protocolo, para deliberar sobre una cuestión que ningún manual de la corona había previsto: la validez constitucional de rechazar una prueba de ADN solicitada por el heredero al trono. La composición del grupo era reducida y de un peso institucional abrumador. Además del Lord Presidente del Consejo, estaban presentes el Lord Canciller, el Arzobispo de Canterbury, el Secretario del Gabinete y dos juristas constitucionales de la más antigua tradición, cuyos nombres rara vez trascendían a los medios. La ausencia más notable era la del propio príncipe de Gales. Según fuentes cercanas al palacio, William había solicitado expresamente no estar presente, para no ejercer ninguna influencia indebida sobre el debate y para que la decisión se tomara con la frialdad que exigía la ley, no la emoción de un hermano. El orden del día, distribuido en carpetas de cuero selladas, era escueto y demoledor. Análisis de la prerrogativa real y los límites de la investigación privada en asuntos de sucesión. La premisa de William era clara: como futuro soberano, tenía el deber de garantizar la integridad de la línea de sucesión, y cualquier duda razonable, especialmente una alimentada por rumores dentro de la propia institución, constituía una amenaza a la estabilidad de la monarquía. El rechazo de Harry y Meghan a la prueba, por tanto, no era solo un acto personal, sino un posible obstruccionismo a un deber constitucional tácito. La reacción de los medios, al filtrarse la noticia de la reunión, fue de estupor contenido. Los canales de noticias interrumpieron su programación con banners de crisis constitucional en el palacio. Sin embargo, el tono no era sensacionalista. Analistas de la monarquía como Robert Hartman, en la BBC, explicaban con gráficos la rara vez invocada doctrina de la necesidad soberana, un principio que, en circunstancias extremas, podría anteponer la seguridad de la institución a la privacidad individual de sus miembros. No se trata de un capricho familiar, aclaraba un editorial de The Telegraph. Se trata de si la corona, como institución perpetua,
tiene mecanismos para autoprotegerse de una vulnerabilidad existencial, incluso cuando esa vulnerabilidad emana de uno de los suyos. Dentro de la sala del Consejo, el debate fue áspero y profundamente técnico. La filtración de la reunión en la sala del Consejo, con su escalofriante agenda sobre la prerrogativa real, no se quedó en los círculos de la prensa británica. Fue el detonante que la prensa internacional estaba esperando. De la noche a la mañana, la crisis dejó de ser un asunto interno de los Windsor para convertirse en un examen global de credibilidad. Los titulares ya no preguntaban sobre pruebas de ADN, sino sobre la supervivencia misma de una institución milenaria en el siglo XXI. La monarquía enfrentaba su prueba más dura en décadas, y esta vez no había protocolo que bastara. El primer movimiento lo hizo The New York Times con un editorial contundente titulado La corona en la balanza. No cuestionaba la paternidad, sino el proceso. Cuando una institución fundada en la herencia y la legitimidad recurre a sombrías reuniones de gabinete para discutir la validez genética de su propia línea de sangre, escribían, renuncia a su mayor activo, la presunción de decoro y estabilidad. Era un golpe maestro, cambiando el marco del debate de lo personal a lo institucional. CNN y la BBC Mundial amplificaron el mensaje, con paneles de expertos constitucionalistas y historiadores debatiendo no sobre Harry, sino sobre si la doctrina de la necesidad soberana era un principio jurídico legítimo o un arma política medieval. Según observadores reales, este giro en la cobertura era el peor escenario posible para Palacio. La disputa familiar se había judicializado y constitucionalizado en el Tribunal de la Opinión Pública Mundial. La reacción del Palacio de Buckingham, cuidadosamente calibrada, llegó 12 horas después. No fue una declaración, sino una actualización de la agenda. Se anunció, de forma sorpresiva, que el rey realizaría una breve aparición pública al día siguiente para inaugurar un ala de un hospital infantil. El mensaje subtextual era claro: negocio como de costumbre. La institución por encima del drama. Sin embargo, fuentes cercanas al palacio sugieren que la decisión fue profundamente divisiva. Una facción, encabezada por los comunicadores más tradicionales, abogaba por el silencio absoluto, siguiendo el mantra de nunca quejarse, nunca explicar. Otra, alineada con la visión más moderna de William, consideraba que había que controlar la narrativa antes de que se les escapara por completo. El compromiso fue la aparición del rey, un gesto de normalidad que, analistas de la monarquía creen que, buscaba proyectar calma pero que en realidad evidenciaba la falta de un plan comunicacional unificado. Mientras tanto, en Montecito, el silencio era absoluto. Ni Harry ni Meghan emitieron declaración alguna. La filtración llegó en la madrugada, un paquete digital enviado de forma anónima a las redacciones de 5 medios internacionales. No era una declaración, ni una carta, eran los llamados expedientes del linaje. Una serie de documentos internos del Palacio de Buckingham que detallaban, con fría precisión burocrática, los protocolos históricos y las tradiciones obsoletas que durante siglos habían regido la sucesión y el estatus de los miembros de la familia real. El contenido clave, el que hizo saltar todas las alarmas, era una directiva de finales del siglo XVIII, actualizada por última vez en 1947, que establecía los criterios de idoneidad dinástica. Según fuentes cercanas al palacio que han tenido acceso a la filtración, estos criterios iban más allá del orden de nacimiento y la legitimidad. Incluían evaluaciones médicas y psicológicas discretas, consideraciones sobre el carácter moral de los cónyuges potenciales y, en cláusulas escritas en un lenguaje arcaico y velado, referencias a la pureza de sangre y la necesidad de preservar las características físicas distintivas de la línea. La reacción de los medios fue de estupefacción, seguida de un análisis frenético. Los titulares no se centraron en Harry o Meghan, sino en la institución misma. Los fantasmas del pasado acechan a la corona, declaró un editorial del The Guardian. Buckingham, atrapado entre la tradición y el escándalo, tituló Le Monde, la narrativa dio un vuelco definitivo. Ya no era la rebelión de un príncipe, sino la exposición de los cimientos mismos sobre los que se sostenía la monarquía moderna. Analistas de la monarquía señalaron de inmediato la conexión con tradiciones reales obsoletas que se creían enterradas, como las estrictas leyes de matrimonio igualitario o las evaluaciones discretas a las novias potenciales. La filtración proporcionaba, según observadores reales,
Un contexto histórico tóxico para las quejas de Harry sobre el racismo institucional y la falta de apoyo a Meghan. No era una acusación, era un precedente documentado. El Palacio de Buckingham se encontró en un territorio inexplorado. No podían negar la autenticidad de los documentos, el sello del archivo real y las marcas de agua eran verificables. Su silencio, la herramienta habitual, ahora era interpretado como una confirmación. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la crisis se gestionó en dos frentes. El primero, legal. Equipos de abogados evaluaron de urgencia posibles acciones por violación de la ley de secretos oficiales y filtración de documentos de la corona. El silencio de Buckingham, que durante 72 horas había sido interpretado como una confesión institucional, se quebró con un estruendo contenido. No fue una rueda de prensa, no hubo declaraciones de ningún miembro senior de la familia real. Fue, en cambio, un documento de 3 párrafos, publicado en el sitio web oficial de la corona y distribuido a las agencias de noticias a las 5 de la tarde, hora de Londres. El comunicado, seco y jurídico en su tono, era un terremoto constitucional envuelto en el lenguaje burocrático más frío. El primer párrafo confirmaba la autenticidad de los documentos filtrados, describiéndolos como archivos históricos privados de la Casa Real, cuya divulgación no autorizada estaba siendo investigada. El segundo, citando el deber de proteger la integridad de la institución y clarificar su futuro, anunciaba una revisión formal de los estatutos que gobiernan la línea de sucesión. Pero fue la tercera y última sección la que congeló la sangre. Tras dicha revisión, rezaba el texto, y en ejercicio de las prerrogativas históricas y constitucionales de la corona, se ha determinado un ajuste en el registro oficial de sucesión. A partir de esta fecha, los hijos de Su Alteza Real el Príncipe Harry, Duque de Sussex, y Meghan, Duquesa de Sussex, cesarán de figurar en la línea oficial de sucesión al trono. La reacción de los medios fue un estallido de incredulidad. No era una desposesión de títulos, un acto que requeriría una ley del Parlamento. Era algo más profundo y simbólico, una borradura administrativa. Los presentadores de televisión leían el comunicado con voz temblorosa, repitiendo la frase cesarán de figurar como si no pudieran comprender su peso. Los gráficos en pantalla que por años habían incluido a Archie y Lilibet tras sus primos, de pronto los mostraban desvaneciéndose, literalmente borrados de la infografía. 2 niños reales son eliminados de la historia oficial, declaró con crudeza un titular de la BBC. La corona se amputa a sí misma, sentenció El País. Según analistas de la monarquía, el movimiento era un cálculo desesperado de daños. Al actuar de manera tan drástica y pública, el palacio buscaba varios objetivos simultáneos. Primero, cortar de raíz cualquier futura controversia sobre el lugar de los niños Sussex en la monarquía, eliminando un foco de conflicto permanente. Segundo, enviar un mensaje de fortaleza institucional tras la debilidad expuesta por la filtración, mostrando que la corona aún podía tomar decisiones definitivas. Y tercero, según fuentes cercanas al palacio, satisfacer a una facción tradicionalista dentro de la institución que siempre había visto la rama Sussex como una amenaza existencial. La decisión administrativa de borrar a los hijos del duque de Sussex de la línea oficial de sucesión resonó como un gong en el silencio institucional. El evento, la filtración catastrófica, había encontrado su respuesta oficial. Pero como en toda gran batalla, la victoria táctica de la corona abre una herida estratégica de profundidad incalculable. El análisis final de este conflicto no puede limitarse a un comunicado de palacio. Debe medirse en el costo humano, en el daño a la credibilidad y en las fracturas que ahora recorren, como venas de mármol agrietado, los cimientos mismos de la monarquía británica. La reacción de los medios, tras el estupor inicial, viró hacia un escrutinio despiadado del precio pagado. Los titulares ya no preguntaban qué había sucedido, sino a qué costo. La corona salva el trono, pero sacrifica a su familia, analizaba The Telegraph. William gana la batalla constitucional, pero ¿pierde la guerra del corazón público? Se interrogaba The Guardian. La narrativa había cambiado, del escándalo de la filtración a la frialdad calculada de la respuesta. Según observadores reales, este giro era peligroso. La monarquía había canjeado, de manera consciente, una crisis de seguridad por una crisis de imagen, de una institución vulnerable a una institución despiadada. Analistas de la monarquía creen que el cálculo de daños del Palacio de Buckingham,
aunque necesario desde una perspectiva de pura supervivencia institucional, ha creado tres heridas profundas. La primera, y más obvia, es la fractura familiar, ahora sellada con el hierro candente de un acto administrativo. No es una separación amistosa, es una amputación legal. La segunda herida es la credibilidad. La institución que se presenta como la encarnación de la familia y la estabilidad ha tenido que demostrar, de manera espectacularmente pública, que está dispuesta a sacrificar a miembros de su propia sangre para preservar el todo. Pero es la tercera consecuencia la más insidiosa, el precedente. La monarquía ha activado, en pleno siglo XXI, un mecanismo de borrado que muchos creían relegado a los libros de historia. Al hacerlo, ha establecido que la no figuración es una herramienta disponible. Esto, según fuentes cercanas a círculos legales constitucionales, abre un debate incómodo sobre los límites del poder real en asuntos familiares y sobre qué define, en última instancia, la pertenencia a la familia real. ¿Es la sangre, el servicio o la obediencia? La respuesta dada ha sido clara, y su eco resonará en cualquier futura crisis sucesoria. Mientras tanto, el foco regresa inevitablemente a los protagonistas. William, el heredero, ha logrado su objetivo primordial: contener la crisis, proteger la seguridad de la corona y reafirmar el orden constitucional.